Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast en el que vemos si Dejounte Murray es la solución que necesitan los Lakers. Con todo lo que ha pasado en la NBA estos últimos días, tendría para grabar hoy tranquilamente 3 episodios. Incluso podría quedarme corto. Sí, vamos a hablar de lo de Milwaukee, de lo de Doc Rivers, de qué narices ha sucedido para que despidas a tu entrenador yendo segundo del este y teniendo el segundo ataque más eficiente de la competición cuando grabo este episodio. Pero no os voy a engañar, he tirado por el título más viral y eso significa meter a los Lakers. Eso significa hablar del traspaso que tiene a toda la afición de los Lakers en vilo. Y es que el periodismo tradicional que hemos conocido ya no existe. Ahora todo es algoritmo y entretenimiento. Pero aquí, en The Hustle Podcast, sí que metemos el bisturí. La parte principal del episodio va sobre los Lakers y ese aparente principio de acuerdo por Dejounte Murray. Recalco lo de aparente. Ahora mismo vamos a analizar todo el caso. Pero hoy la sección de noticias tiene mucho más peso. Ya veréis los temas. Por supuesto, como os digo, hablamos de Milwaukee, pero tenemos otros 2 temas muy interesantes que vamos a tratar hoy. Y es que más que nunca el de hoy es un episodio multitemático. Bienvenidos a The Hustle Podcast. Dejounte Murray es el nombre más caliente del mercado de Los Ángeles Lakers y, por supuesto, uno de los principales activos que va a salir traspasado en este deadline de 2024. Pero antes de analizar su caso con los Lakers, quiero recalcar que el movimiento está lejos de estar cerrado. Por supuesto, mucho más de ser oficial, porque en muchas ocasiones de estas parece que hay cuentas que en cuanto los insiders de Estados Unidos nos dicen oye, la situación es esta, falta esto, este detalle lo tienen que solucionar, parece que les falta tiempo para correr a lanzar mensajes un tanto alarmistas o un tanto exagerados. No sé si les falla el traductor o les falta la parte periodística, esa que por desgracia cada día cuenta menos. Lakers sí que parece el más interesado y mejor posicionado en llevarse a Dejounte Murray. Por otro lado, hemos visto muchas ocasiones como movimientos que parecían decantados, jugadores que parecían muy claro que si iban a marchar un equipo, terminaban yéndose a otro. Por lo tanto, esto es muy largo y sí, Lakers, el más interesado y el mejor posicionado, según la información de Shams Charania. Pero vamos a ver cómo evoluciona esto y cómo termina el caso. Se ha citado otros nombres, otros jugadores también relacionados con los Lakers y que serían del interés de la franquicia, como Bruce Brown o Tyus Jones. Más baratos, también menos diferenciales. Incluso Terry Rozier es otro nombre que Charania nos daba en ese grupo de candidatos para los Lakers, de grupos de objetivos para la franquicia de Los Ángeles. Pero claro, el ya exjugador de Charlotte Hornets es refuerzo de Miami Heat y menudo refuerzos, podéis imaginar que este será uno de los temas de esa sección de noticias. Todo se centra en Dejounte Murray y en los Lakers, en cómo se puede resolver esta operación, que de nuevo no está cerrada. Pero, detalle importante, según Jovan Buja, uno de los principales insiders de los Lakers, nos decía lo siguiente: el rumor de Murray no hace más que aumentar hasta niveles incluso ruidosos. No es positivo, desde luego, para un equipo que sucedan estas cosas y lo normal es que los jugadores sean avisados horas antes del traspaso. Sabemos que en muchas ocasiones los jugadores también se enteran por redes sociales. El propio Ricky Rubio descubrió que Phoenix le enviaba a Oklahoma en ese traspaso de Chris Paul por medio de las redes sociales, pero no es la tónica habitual. Lo que sucede es que cuando uno de estos casos se da, por supuesto, ganan muchísima más repercusión. El traspaso o cómo se está construyendo entre Lakers y Atlanta sería el siguiente: Dejounte Murray a cambio de D'Angelo Russell, la primera ronda de 2029 y un derecho de intercambio
de primera ronda. ¿Qué ocurre? Que el traspaso está parado, porque Atlanta quiere un tercer equipo para D'Angelo Russell, porque ya me diréis qué encaje tiene DeJounte Murray DeJounte Murray. Si DeJounte Murray el encaje con Trae Young ha sido complicado y no ha funcionado el experimento tal y como se esperaba, ya me diréis qué encaje tiene D'Angelo Russell con Trae Young. Pero es que además, el todavía jugador de Los Ángeles Lakers tiene una opción de 18,7 millones para la próxima temporada, es decir, muy jugoso para rechazarla y salir al mercado. ¿Qué equipos hay? Equipos donde haya algo de sentido, aunque sea un mínimo, para ir a por D'Angelo Russell. Los hay, equipos que puedan ser esa tercera franquicia, ese movimiento a tres bandas. Se me han ocurrido algunos, pero desde luego no son muchos los que tendrían algo de sentido. Regresar a Brooklyn Nets sería irónico. 2 traspasos de D'Angelo Russell saliendo de los Lakers y los 2 terminando en Brooklyn. Washington Wizards, Orlando Magic e incluso Utah Jazz podría estar interesado de cara a mejorar y meterse en la pelea por el play-in. Sería también gracioso que Utah, equipo que prácticamente sacrificó sus opciones de competir la pasada temporada, y en parte ahí los Lakers ganaron mucho, consiguieron ahí el equipo que llegó a las finales de conferencia. Sería también gracioso que en esta ocasión Utah se reforzase y añadiese un jugador que les pueda interesar de cara a la postemporada. Pero como digo, son los únicos equipos que se me ocurren, y es que ya cuando hablábamos de los Lakers en ese episodio de un traspaso para cada equipo de la NBA, veíamos que no era sencillo cuadrar movimientos con el equipo angelino y que para hacer movimientos destacados, en la gran mayoría de ocasiones, necesitan de un tercer equipo. De acuerdo, pero visto esto, ¿por qué los Lakers querrían hacer el movimiento? ¿Por qué querrían enviar a D'Angelo Russell junto a activos para recibir a DeJounte Murray? Lo primero es por el contrato, ¿de acuerdo? Y con este punto ya se justificaría el traspaso entero. D'Angelo Russell fue renovado con un contrato friendly, es decir, por debajo de lo que se esperaba. Y la idea era muy sencilla, la idea era traspasarle meses después. Esto lo sabemos desde verano. Y cuando aquí hablábamos de la llegada de Gabe Vincent, de la incorporación de Vincent como un falso base distinto, un jugador que puede trabajar en defensa, pero sobre todo mejor tirador para acompañar a LeBron James en playoffs, decíamos, vale, de esta manera, si Vincent funciona, un jugador que estaba llamado, y veremos cómo queda si finalmente llega Murray al equipo, si tienes a Vincent como esa carta que va a ser importante en playoffs, D'Angelo Russell pierde importancia en el esquema y puede salir traspasado. Es la carta de mejora que tienen los Lakers. Llevamos hablando de esto desde verano. La comparación entre ellos, pues bueno, por ejemplo, si empezamos con la edad, vemos que son del mismo año. D'Angelo Russell está cerca de cumplir los 28 y DeJounte Murray tiene unos meses menos. Por lo tanto, aquí no habría prácticamente diferencia. También sabemos que los Lakers es un equipo donde el tema de desarrollar jóvenes no existe, por mucho que hayamos visto los casos de Talen Horton-Tucker, Alex Caruso o Austin Reeves. En el presente, en los Lakers solo existe un modo, y ese modo es el de ganar ya. ¿Dónde gana, por ejemplo, DeJounte Murray en esa comparación con Russell? Hablábamos de que D'Angelo termina contrato, que tiene opción de jugador, pero es que Murray está atado como mínimo hasta la 2026-2027 y luego tiene opción de jugador para la 27-28. Contrato 24,8 millones, 26,8 millones, 28,8 millones y esa opción de jugador de 30,8. En su versión ideal, DeJounte Murray es un jugador All-Star con impacto en ambos lados de la cancha y sobre todo con un contrato muy útil, pero muy útil, que vendría a ser la tercera espada de un equipo donde LeBron James y Anthony Davis son tus núcleos y además de ser tus núcleos deportivos, son tus 2 contratos por el máximo. Lo hablábamos en el episodio del traspaso de Pascal Siakam. Con el nuevo CBA, los equipos se construyen con 2 contratos máximos y luego ir completando. Tener esta pieza de DeJounte Murray
tendría todo el sentido del mundo con LeBron y Davis como estrellas de tu equipo. Por supuesto, también está el tema de la defensa en playoffs, porque con estos equipos tenemos que hablar de playoffs, aunque los Lakers estén ahí en la cuerda floja de la clasificación. Y es que evidentemente si tú cuentas con D'Angelo Russell y con Austin Reeves, no es la pareja ideal con la que tú quieres defender en postemporada, por mucho que su encaje ofensivo sea muy bueno, por mucho que el aficionado de los Lakers demande que ambos jueguen muchos minutos juntos. Y lo vimos en los pasados playoffs. Por supuesto, esto es tirar la comparativa ya no solo con el enemigo acérrimo de Lakers, con uno de los enemigos acérrimos de la carrera de LeBron James, sino con el mejor backcourt defensivo de toda la NBA, como es el de Boston Celtics. En un lado tienes a Derrick White y a Jrue Holiday, y en el otro a D'Angelo Russell y a Austin Reeves. ¿Qué ocurre? Tú no puedes ir con los dos a playoffs como tu backcourt de inicio. Ya te condiciona muchísimo, pero muchísimo. Y según la información que han dado varios insiders, Austin Reeves está fuera de las negociaciones. Si te quedas a Reeves, hay que dar salida a D'Angelo. Y el problema ya no es tanto de si D'Angelo y Reeves defienden mal juntos o por separado. El problema es que es un mismatch en contra andante para los Lakers. Porque sí, es tu pareja ideal en ataque para el backcourt, pero es que van a ser cazados constantemente por el rival. Ya lo hemos visto con Austin Reeves, lo hemos visto más con D'Angelo Russell, un jugador que podría ser más capaz que Reeves, pero al que en ocasiones da la sensación de que le falta esfuerzo o de que directamente no tiene una capacidad mayor ahí que explotar en defensa, porque aunque Reeves te transmita esa sensación de que al verle físicamente te va a entrar la duda en defensa, luego sí que puede trabajar mucho mejor y sabe utilizar su cuerpo. Por lo tanto, uno tiene que salir y tiene todo el sentido del mundo que sea D'Angelo Russell, porque es más irregular, porque es más mayor, porque no tiene contrato a largo plazo cerrado y ahí Reeves sí que gana con un contrato ganga. Y por supuesto, como os decía, porque aunque esa sensación físicamente transmita Reeves de ser blandito, he hablado ahí como Yoda prácticamente, luego es un tío muy listo, sabe utilizar su cuerpo. Ya lo vemos en ataque, donde es uno de esos flopper master de la NBA, un experto en sacar faltas donde no hay, un experto en hacer que los árbitros usen el silbato en situaciones donde con otros jugadores no los utilizarían, pero esto es algo habitual cuando vemos a perfiles de jugadores finitos de menos físico. Lo que es más sorprendente es verlo en la NBA, donde se intuye un nivel de músculo superior al de otras ligas. ¿Cuáles pueden ser las dudas? ¿O cuáles son las dudas con DeJounte Murray? Ordenadas, digamos, de mayor a menor importancia, considerando la situación de los Lakers y cómo juega el equipo. Lo primero, el compromiso defensivo. Recordemos que DeJounte Murray fue elegido All Defensive en San Antonio Spurs y que llegó a liderar una temporada en robos por partido, si no me equivoco, en la que fue elegido All-Star con San Antonio. Pues bien, en Atlanta su compromiso defensivo ha bajado, pero creo sinceramente que no ha ayudado el entorno. Atlanta siempre, o estos últimos años, desde que tienen a Trae Young como estrella, se ha mostrado como un bloque muy endeble atrás, un equipo muy blandito, quitando momentos, quitando excepciones y algunos meses después de la llegada de Clint Capela. Evidentemente, en los Lakers, y aunque llegaría para ser una tercera espada, lo cierto es que su importancia en ataque sería muy grande para descargar a LeBron James. Ya estamos viendo precisamente la racha actual de rendimiento en la que está D'Angelo Russell. Eso sí, aquí no hay excusas. DeJounte Murray es un jugador mucho más capaz que D'Angelo en defensa y aquí habría que exigirle mucho. Los Lakers necesitarían la mejor versión de Murray en defensa. Luego, por supuesto, algo básico cuando tu estrella es LeBron James. ¿Cuál es el encaje o el potencial encaje de Murray como organizador y anotador, como base, al lado de LeBron, para repartirse los papeles? Alguno pensará que estoy loco por decir esto, pero no veo tanta diferencia en el perfil de jugador
de cómo utilizan su juego en ataque Russell y Murray. Por supuesto sí que hay diferencias. Russell tira más de 3, Russell es otro tipo de finalizador, es zurdo, podemos encontrar diferencias, claro que las hay, pero es decir, LeBron James ya está jugando con un base que encaja con él en el costado ofensivo. Entonces, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, yo veo un punto donde Russell pierde y creo que Murray ganaría en esta comparación, y es el tema del ritmo. En demasiadas ocasiones, D'Angelo Russell me parece que juega un baloncesto demasiado lento para lo que deberían jugar estos Ángeles Lakers, lo cual con Dejounte Murray no sería tan problemático. Creo que es un jugador que en cuanto a ritmo encaja mejor con estos Lakers. Y como digo, realmente Dejounte es muy similar en varios sentidos respecto a Russell, porque encaja con LeBron en términos de un base que le descargue, un base que le ayude, un base que permita a LeBron también jugar sin la pelota. Está la duda de qué va a hacer Murray sin balón, y ahí por supuesto ahora hablaremos del tiro. Pero, aparte de la clave del ritmo, que lo considero algo importantísimo, también podemos destacar que Murray está acostumbrado a jugar en 2x2, en diferentes situaciones, con los hombres grandes de Atlanta. Esto sería muy positivo de cara a un equipo que, por desgracia, a nivel táctico no es tan rico y que depende también mucho de la asociación en 2x2 con Anthony Davis. El tiro de 3, el espacio de los Lakers. Dejounte Murray registra un 34,6% en triples en su carrera. Peor que D'Angelo Russell. Aquí sale perdiendo. Y de hecho, lo que se suele hablar, oye, pues Dejounte Murray cuando esté sin la pelota, ¿qué tal es tirando en parado? Es curioso porque es uno de esos jugadores que ha tirado peor en su carrera en parado que sobre bote. De hecho, lo podemos ver. Esta temporada, que está siendo la mejor de su carrera, está tirando un 38% en triples en catch and shoot y un 39% sobre bote. La anterior, la primera en Atlanta, fue de un 32% en catch and shoot y un 36% sobre bote. Y la última en San Antonio, en la que es cierto, en la que no tiraba tantos triples sobre bote, registró un 28%, mientras que se fue a un 34,5% en parado. Esta temporada sí que lanzó mejor. Pero a nivel general, si bien creo que no es tan mal tirador como se pretende vender, ha habido mucha mejora a lo largo de la carrera de Murray. Es cierto que no es mejor que D'Angelo Russell en este sentido, no es una amenaza superior. Y como os decía, la 23-24 está siendo la mejor de su carrera con un 39% en triples y tirando más que nunca, 6,1 intentos por partido. Alguno pensará, bueno, pero es que Murray, LeBron y Davis no tendrían mejor tiro exterior que Russell, LeBron y Davis, lo cual es cierto, pero ¿es acaso tan importante? Los Lakers ganaron en Disney con Rondo, LeBron y Davis como su trío estrella, dándole por supuesto muchísimo mérito a Kentavious Caldwell-Pope. Y Rondo tiró bien, pero la defensa no va a respetar su tiro, la defensa siempre va a permitir otro tipo, o mejor dicho, va a intentar tapar otro tipo de acciones de Rayon Rondo antes que permitir, ahí lo he dicho al revés, disculpadme, va a permitir el tiro de Rayon Rondo antes que otras opciones donde el jugador era mejor que tirando. Y puede tirar bien, pero tú de Rondo vas a tapar otras cosas donde es mejor jugador. Por lo tanto, ¿es importante? Sí, claro que es importante, pero no creo que sea tan importante ni como con el encaje junto a LeBron James, ni como el rendimiento defensivo. Y luego está el tema de la experiencia en playoffs, que creo que también es algo que se tiende al sobrevalorar ligeramente. Vemos estrellas y jugadores de rol que debutan todos los años y hacen muy buenos papeles. Por lo tanto, no creo que sea tan relevante. Y en su caso, Murray dispone de algo de experiencia. 2 experiencias con San Antonio Spurs, con 20 y 21 años. Ahí es cierto que tenía un papel secundario y que en ataque era un tipo complementario. En su primer año de playoffs con San Antonio, jugó menos, no tuvo tantos minutos, alrededor de 10-11 por partido, pero también es cierto que fue titular en 2 noches. Y en el su segundo año en playoffs con San Antonio, se fue casi a los 20 minutos de media en primera ronda. Luego con Atlanta tan solo ha tenido una experiencia en 2023 contra Boston, y lo cierto es que empezó la serie de forma salvaje.
pero salvaje. Luego, recordemos, fue sancionado sin jugar el quinto partido por golpear a un árbitro al terminar el cuarto encuentro. Y en el sexto hizo su peor actuación, cuando Atlanta fue eliminado. Pero de verdad, los 4 primeros partidos que nos dejó Murray en esa serie fueron impresionantes. 25,3 puntos, 7,3 rebotes, 5,8 asistencias, 2,3 robos, 2,3 pérdidas, 39% en triples y 38 minutos. Hizo un muy buen papel DeJounte Murray en la única serie de playoffs en la que ha sido referencia ofensiva de su equipo. Dicho esto, ¿solucionas los problemas de los Lakers adquiriendo a DeJounte Murray, cambiando a Russell y gastando activos para hacerte con Murray? No. Sigues necesitando un pívot defensivo que pueda jugar con Anthony Davis. Y sería interesante hacerse con ese alero 3&D que comentábamos, que mejore el tiro exterior del equipo. ¿Es un paso a priori necesario? Sí, también. ¿Van a ganar los Lakers con Darvin Ham? No tiene pinta. Y Doc Rivers, que era el gran nombre del mercado de entrenadores, ya no está disponible. ¿A quién puedes poner? Según las apuestas de Estados Unidos, a finales de 2023, las opciones mejor valoradas eran Phil Handy, Juwan Howard, Jared Dudley o Kenny Atkinson. La lista sigue con una ristra de nombres, a cada cual más llamativo e improbable, hasta llegar incluso a la opción de LeBron James. Jugador-entrenador. Visto cómo está lo de los Lakers, lo mismo sería hasta la opción más sensata y razonable. Mirando el equipo, sabemos que Rui Hachimura sigue siendo necesario para playoffs, porque si no la rotación del alero se queda coja. Y mi pregunta es si Jared Vanderbilt sigue estando en los planes del equipo. Es cierto que ahora viene jugando más en los últimos partidos, incluso en alguno hemos visto buenas actuaciones ofensivas, pero la realidad es que es muy bueno en defensa, pero limitado en ataque, ya lo comentábamos. Yo lo que pienso es que a lo mejor deberían plantearse su salida si no le ven jugando minutos de peso con Anthony Davis, porque no entiendo que no hagan coincidir más a los dos jugadores. De hecho, no entiendo que Vanderbilt no salga de inicio. Esta temporada, con un bando más reducido que en el tramo final del año pasado, los Lakers tienen un más 3,7 sobre el rival por cada 100 posesiones con Vanderbilt y Davis en cancha. Pero solo con Davis y sin Vanderbilt están en menos 1,1 por cada 100 posesiones, del percentil 70 al percentil 44. Oye, es que te falta tiro exterior y te falta espacio, pero si la defensa de los Lakers no está funcionando. Por lo menos, así usas a tu mejor especialista defensivo junto a las estrellas ofensivas. Y ojo, estoy a favor de ir a por Murray. Y no entiendo que Vanderbilt no sea fijo en el quinteto titular, con Hachimura como alternativa para playoffs. Es decir, la fórmula del año pasado, la que te llevó a las finales del oeste. Y sí, por supuesto, lo ideal sería que en ese traspaso con Atlanta, en el que adquieres a DeJounte Murray, ¿por qué no puedas hacerte con Capela? Con otro alero 3&D si quieres, pero con Clint Capela. Sería muy bueno para los intereses de los Lakers. Pero, claro, el traspaso te demandaría unos activos que a lo mejor te dejan cojo por otra zona. Lo que sí me parecería un error es negociar con Brooklyn un acuerdo para hacerse con Spencer Dinwiddie y Dorian Finney-Smith. Ahí creo que perderían y por lo visto sí que sería un traspaso que demandaría tanto a D'Angelo Russell como a Rui Hachimura. ¿Vas a ganar con tu actual entrenador? Si la respuesta es no, y en la piscina de entrenadores lo mejor que había era Doc Rivers, tienes un problema que no puedes solucionar. Es jueves y eso significa que tenemos la sección de noticias en The Hustle Podcast. Y como os decía, hoy viene muy cargadita. Lo primero, ¿qué narices ha pasado en Milwaukee para que despidan a su entrenador y contraten a Doc Rivers? Las cosas como son. Esto se veía venir. Lo veníamos comentando desde hace meses que esto tenía un olor regulero.
Primero fue lo de Terry Stotts antes de que empezase la temporada. Lo comentamos aquí, de hecho, juraría en una sección de noticias, que ya el que había sido el entrenador de Damian Lillard, asistente, uno de los fichajes estrella del staff de Milwaukee, no era casualidad que contratasen al entrenador que más años había coincidido con Lillard en Portland, ya dejó el equipo por enfrentamientos, por desavenencias con Adrian Griffin, que le confundo. El caso es que tuvimos ese gesto de Terry Stotts que dejó el equipo y luego también hemos tenido ciertos gestos de jugadores, luego enumeraremos algunos, con Giannis Antetokounmpo al frente. Pues bien, señala Jamal Collier en ESPN que el despido de Griffin no es por una cosa en concreto, por algo muy grave, por un solo hecho, sino por una acumulación de mini red flags, que yo imagino que más que mini serán de un tamaño aunque sea considerable. Podrá haber alguna que sea mini, pero no creo que sea únicamente por mini red flags. Todo hay que decirlo, Milwaukee puso a un entrenador novato, un entrenador que no tenía experiencia como entrenador principal, le pusieron como entrenador jefe en un equipo que venía de despedir a Mike Budenholzer, el entrenador con el que habían ganado la NBA, el entrenador de la mejor época de la historia de la franquicia y en un contexto en el que además añadían en traspaso a Damian Lillard. Es decir, una ecuación en la que el resultado era presión y expectativas muy elevadas. Collier apunta lo siguiente en ESPN: le han dado todo el beneficio de la duda, le han dado todo el tiempo que han podido. También añade que Griffin es un tipo muy majo con el que todo el mundo quería trabajar. ¿Esto nos lo tenemos que creer? Le han despedido a los 3 meses de temporada regular, pero era muy majo. Si había acumulación de red flags y las sensaciones eran tan malas como para despedirle cuando vas segundo del este, no es que fueses sexto, no es que estuvieses en puestos de play-in, es que ibas segundo del este. Ya me diréis qué sentido tiene esto de pero era muy majo. Algunos ejemplos. En el segundo partido de la temporada, Atlanta destrozó a Milwaukee. Y en la atención a los medios, sobre todo cuando los periodistas están muy pendientes de Damian Lillard, que acaba de empezar su etapa con los Bucks, Giannis Antetokounmpo se pone a revisar y a dibujar jugadas con el asistente Josh Oppenheimer en la pizarra enorme que tienen ubicada en el medio del vestuario. Para nosotros podría ser un hecho que no tuviese relevancia. El caso es que a los periodistas de Milwaukee ya les pareció algo curioso en el segundo partido de temporada. Tras el cuarto partido, con un récord de 2-2, recibieron 130 puntos de Toronto y los veteranos de Milwaukee hicieron una intervención para cambiar tácticas de Griffin. En el siguiente partido ganaron a los New York Knicks, en parte con una actuación estelar en defensa de Brook López, con cambios en el planteamiento, como en parte la posición defensiva de López, y dejó estas palabras Griffin después del partido cuando fue preguntado por esa conversación con los jugadores. A veces, como entrenadores, somos demasiado inteligentes para nosotros mismos. Un par de jugadores vinieron a verme, no revelaré quiénes, y yo fui lo suficientemente inteligente como para escucharlos. También ahí destacaba que él, al haber sido jugador, pues que tenía más facilidad para entender a los jugadores, algo que, oye, no le niego. Y también es ser inteligente, escuchar a tus jugadores. Pero claro, quizá tienes que tener un fondo para poder ser entrenador jefe de un proyecto tan ambicioso y que necesita tantas indicaciones. Tenemos varios ejemplos más a lo largo de estos 3 meses. Pero me quedo con estas declaraciones tras una de las derrotas más feas de la temporada de Milwaukee, que fue a inicios de 2024. Tuvieron ahí una rachilla complicada los Bucks. Perdieron contra Houston, que hizo un planteamiento defensivo muy inteligente para poner en una posición complicada a Giannis Antetokounmpo. Gran estrategia ahí de Ime Udoka. Y el griego dijo lo siguiente: en defensa tenemos un plan, pero ¿cuál es nuestra estrategia? ¿Conceder muchos triples liberados? ¿Permitirles entrar en la pintura?
Cuando estamos en el poste, ¿les permitimos jugar el 1 contra 1? ¿Cuál es nuestra estrategia? Ahora mismo estamos concediendo todo. Se dedicó a rajar de todos, del esfuerzo, de sí mismo, de que no podían depender de López y de Portis en defensa, y terminó con lo siguiente: tenemos que ser mejores, tenemos que jugar mejor, tenemos que defender mejor, tenemos que ser entrenados mejor. Tenemos 4 meses, así que veremos. Preguntado por esto, al día siguiente, Griffin dijo que estaba de acuerdo. No le dio mucha importancia y, bueno, estaba ahí medio riéndose al ser preguntado por los periodistas. 2 semanas después, ha sido despedido. Pero era muy majo. Según The Athletic, Lillard estaba teniendo problemas en su adaptación y es cierto que no hemos visto una gran conexión, ni siquiera en volumen, entre Lillard y Giannis, que era una de las patas sobre las que se tenía que sostener este proyecto de los Bucks y la apuesta que hicieron. Doc Rivers, el nuevo entrenador, además estaba sirviendo como consultor mientras trabajaba en ESPN, así que muy seguro, tú no despides a Griffin si sabes ya quién va a ser tu siguiente entrenador, que en este caso ya estaba trabajando de consultor para tu equipo. Y lo mejor de todo, que esto a mí me ha dejado anonadado, Antetokounmpo, que metió caña para contratar a Griffin, lo hizo porque no quería a Nick Nurse de entrenador. Según Mark Stein, ya me contaréis a mí el motivo, porque se me escapa por completo. Mientras tanto, mirando a lo que tienen ahora los Bucks por delante, Doc Rivers recibe otro equipo con estrellas. A mí no me convence, pero ¿a quién le convence Doc Rivers? De analista me encanta, muy bien. ¿Pero de entrenador? Desde luego a la NBA, que le incluyó de forma injusta en ese top 15 de entrenadores, de mejores entrenadores de la historia, en el 75 aniversario. Lo he puesto por Instagram, donde voy volcando mi contenido de Twitter, pero con más detalles, con más texto. La lista de estrellas y de equipos que ha tenido Doc Rivers es impresionante, pero impresionante. Orlando Magic con Tracy McGrady. De ahí salta, ese ha sido su equipo más flojo. De ahí salta a los Boston Celtics con los que gana el anillo. De ahí a los Clippers, primero de Blake Griffin y de Chris Paul. Y juraría que me he dejado anotados, que me he dejado por anotar a Kawhi Leonard y a Paul George en la lista. Luego salta a los Sixers de Joel Embiid y Ben Simmons, primero cuando Simmons era All-Star y después con James Harden. Y ahora los Bucks de Lillard y de Antetokounmpo. Pues bien, quitando lo que haga ahora, el resultado de Rivers es de 3 finales de conferencia en 24 temporadas. 3 en 24 temporadas, todo con equipos competitivos. Y las 3 finales de conferencia, las 3 con Boston. Una ronda que no alcanza desde 2012. ¿Es Doc Rivers la solución para los problemas del equipo? Bueno, sabemos que necesitan un refuerzo defensivo, que están interesados en prácticamente cualquier jugador que defienda. Yo no sé si terminarán haciendo algo especialmente grande, pero aunque sea un Matisse Thybulle, tienes que intentar meter en el equipo. Doc Rivers, mientras tanto, es la opción conservadora. Sabes lo que te va a dar y sabes por dónde flaquea, sobre todo en playoffs. Pero oye, si la cosa iba mal con Griffin, como estamos viendo que iba, este movimiento tiene todo el sentido del mundo y es preferible hacer esto a quedarte quieto. El impresionante traspaso de Miami Heat. Alguien me tiene que explicar cómo narices ha permitido esto Charlotte. ¿De verdad nadie ofrecía más por Terry Rozier, uno de los mejores combos de la liga, un jugador que está un peldaño por debajo de la categoría de All-Star, pero que es adaptable a diferentes formatos, que puede jugar con un base amasador, que puede jugar teniendo él más dosis de pelota, aunque lo ideal es tenerle con un organizador al lado? ¿De verdad nadie ofrecía más? La mejor oferta que tenían era un Kyle Lowry de valor nulo y una primera ronda de 2027 protegida a la lotería, que no va ni siquiera limpia. Si en 2027 Charlotte no se la lleva, en 2028 sí que se lleva en la ronda, sea la elección que sea. O confían mucho en la ronda, o en la directiva están muy tocados.
que teniendo a Mitch Kupchak por detrás me encajaría perfectamente. La única opción que se me puede ocurrir que tenga un mínimo de sentido es que le hayan dado una salida favorable a Rozier que estuviese pactada con él. Y si ese es el caso, no lo entendería en absoluto, porque era tu jugador de mayor valor en el mercado. Que lo hagas con Gordon Hayward, lo puedo entender. Que lo hagas incluso con PJ Washington, que no termina de convencer, lo puedo entender. Pero con Terry Rozier, ¿de verdad? Es que fijaros que en la primera parte de un traspaso para cada equipo de la NBA, cuando hablábamos de Charlotte, comenté el traspaso de Terry Rozier a Miami Heat. Pero yo en ese caso metí 2 primeras rondas. Porque el contrato de Rozier es muy interesante para los próximos años y me encaja de maravillas, me pega muchísimo en Miami. Yo creo que a nivel defensivo, bueno, aparte de que refuerzan el que era su puesto más débil de toda la plantilla con mucha diferencia, pero con mucha diferencia, la diferencia de rendimiento, de jugador entre el actual Rozier y el actual Lowry es gigantesca. Es gigantesca. Y como digo, me pega muchísimo, refuerzan su posición más débil y dejan una rotación de 9 tíos muy peligrosa para los playoffs. Kyle Lowry se supone que Charlotte le quiere retraspasar antes que llegara a un buyout, pero también ahora con el nuevo CBA no le puede firmar cualquier equipo. Hay bastantes restricciones, por lo tanto, yo no sé lo que va a suceder. Pero el movimiento de Miami es absolutamente espectacular. Espectacular. Sería brutal que en el año de los Bucks de Lillard y Giannis y los Celtics de los 4 All-Stars vuelva a ganar Miami el este. Sería una cosa de locos. Por cierto, el este ha subido de nivel que es maravilloso. Nueva York con Anunoby, Indiana con Siakam y ahora Miami con Terry Rozier. Por si fuese poco, Orlando ha dado un paso al frente. Y claro, estos 3 traspasos que hemos mencionado, Anunoby, Siakam y Terry Rozier, son 3 traspasos que debilitan a equipos del este, Toronto y Charlotte, para reforzar equipos del este. Es decir, no es equipos del oeste reforzando equipos del este. Se mantiene el equilibrio de fuerzas. Es más, mejora todavía porque el nivel medio de la conferencia este sube. Y la segunda ronda del este se pone mucho más cara. Solo nos falta que Jerami Grant termine en Sacramento o Dallas, que Lakers y Warriors se muevan y que Phoenix sume algo más a su banquillo. Ojalá, por favor. Qué bonita la NBA que nos está quedando para playoffs. Hablaremos más de Miami y de Boston. De hecho, el episodio de hoy originalmente iba a ser sobre los Celtics, pero estos últimos días mandan sobre los Celtics, que como os digo, Miami y Boston tienen episodios pendientes. Y por último, Phoenix tiene a Miles Bridges como una de sus principales opciones en el cierre del mercado de traspasos. Varias fuentes del entorno de Arizona, y fiables, como John Gambadoro y Gerald Bourguet, dicen que Phoenix quiere a Miles Bridges. Oye, Losilla, pero ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a hacer el traspaso de Miles Bridges? Bueno, pues porque recordemos que por todo el caso de Bridges de violencia doméstica, terminó aceptando esa qualifying offer y tiene un contrato de 7,9 millones, que va a ser agente libre sin restricciones y que va a salir de Charlotte. Va a salir de Charlotte. Y la clave, tiene la opción de vetar traspasos, que es lo que facilitaría una potencial llegada a los Phoenix Suns, que sería un alquiler hasta final de temporada. Pero yo entiendo que a nivel deportivo es más interesante un alquiler por Miles Bridges que un alquiler por Royce O'Neal, que Royce O'Neal te viene bien en plantilla, es un buen añadido, fantástico, sí, por supuesto, sobre todo si le cambias por jugadores de rotación que están jugando pocos minutos, pero evidentemente Miles Bridges es más jugador. Aunque luego tendríamos que comprobar cuál sería el encaje de añadir otro jugador que está acostumbrado a ser protagonista en un equipo donde ya tienes las 3 estrellas que tienes. Pero claro, no todo en esta vida es competir sobre la cancha. Se habla también de la conexión de Michigan vía Matt Isbia, el propietario, pero el deporte es lo más importante de las cosas menos importantes. Y según vemos por las sanciones que pone la NBA, para ellos es más grave drogarse que agredir a tu pareja, que agredir a la madre de tus hijos. Y tenemos varios ejemplos, no solo este de Bridges.
Por supuesto, el de Miles es muy claro y tenéis diferentes cronologías de medios serios que podéis consultar por si tenéis alguna duda. Yo la haría entera aquí, pero si no me pego, hasta mañana. Un jugador que fue sentenciado a 3 años de libertad condicional por un caso de violencia doméstica. Recordemos que la NBA le sancionó con 30 partidos cuando ya había terminado la 2022-2023, en la que él no jugó. Y consideraron que 20 de los 30 ya los había cumplido al no disputar la temporada. Y los otros 10 se cumplirían al inicio de la 2023-2024. Pues bien, el 11 de octubre llegó una citación penal por presunta violación de la orden de protección derivada de la condena, ya que supuestamente amenazó a su expareja y lanzó bolas de billar al coche donde ella estaba, mientras sus hijos estaban dentro. Y supuestamente su actual pareja, que la ha defendido públicamente, también pateó el coche. 2 días después, Miles Bridges se entregó a la policía, compareció ante el juez del condado de Lincoln, de la zona de Charlotte, y fue liberado bajo una fianza de $1,000. Esto fue el 13 de octubre. El 17 de noviembre estaba de vuelta en la NBA. Como os digo, el baloncesto es lo más importante de las cosas menos importantes. Os recuerdo que el siguiente episodio será el preguntas y respuestas del mes de enero. El enlace para que me dejéis vuestras cuestiones ya lo he compartido en mis redes y lo grabaré el próximo domingo. Así que yo me prepararé las respuestas el sábado, que ya sabéis que mis domingos, si me toca trabajar, si tengo partido, son especialmente ajetreados, vamos a decir. Así que aprovechad, porque es el último preguntas y respuestas antes del deadline. Así que prácticamente va a ser un especial sobre el cierre del mercado de traspasos. Pero bueno, como siempre, un placer y un lujo compartir este espacio con vosotros. Y ya sabéis, nos vemos por aquí el lunes, en el próximo episodio de The Hustle Podcast.